este vídeo haremos una introducción sobre la defensa caro-escandinava. Describiremos las ideas generales de esta defensa. La defensa caro-escandinava toma lo mejor de dos grandes defensas, de la defensa escandinava y de la defensa caro-can. De la defensa escandinava toma su juego concreto. Fijémonos que tras E4, D5 estamos en el terreno de la conocida defensa escandinava. Ahora el blanco, si quiere obtener alguna ventaja, debe capturar el peón. Tras E por D5 sacaremos la dama con dama por D5. Si el blanco no captura el peón y lo avanza, por ejemplo intentando capturar espacio, lo que haremos con negras será sacar el alfil de casillas blancas y tras D4 construir una formación de defensa francesa, pero buena para el negro porque habremos sacado fuera de la cadena el alfil de casillas blancas. Contra otros movimientos, como puede ser caballo C3 o incluso el movimiento D3, lo que haremos sencillamente será capturar igualando las posibilidades. Por eso si el blanco contra D5 quiere obtener ventaja, se ve obligado a hacer E por D5. Tras dama por D5, la única manera que tiene el blanco de obtener ventaja es intentando explotar la posición expuesta de la dama negra. Para ello debe jugar la ganancia de tiempo caballo C3. Si pretende jugar de otra manera, como puede ser con el desarrollo caballo F3, el negro saca rápidamente sus fuerzas y puede llegar a obtener una posición predominante gracias a que su desarrollo es muy sencillo. Por eso las blancas deben realizar el movimiento caballo C3 aprovechando la situación expuesta de la dama negra. La dama puede irse a diversos lugares, pero la más normal es la antigua dama A5, intentando mantener la dama en una posición relativamente activa. Ahora el blanco dispone a su vez de numerosos movimientos, siendo el más común el avance D4. Otros movimientos como caballo F3 o alfil C4 muchas veces no son más que meras transposiciones. Tras D4, el negro puede seguir en los cauces de la escandinava antigua con caballo F6 y tras caballo F3 plantear o bien alfil G4 o bien caballo C6, con lo cual nos encontraremos, como decíamos, en los cauces de la escandinava antigua. El problema un poco de la escandinava antigua era que la dama negra muchas veces se quedaba con poco espacio, se quedaba en un sitio bastante expuesto y el blanco, con jugadas del tipo alfil de 2 o a veces A3 y B4, se dedicaba a cuestionar a esa dama. Con el movimiento C6 lo que logramos es habilitar a esa dama una vuelta o un sitio donde estar segura. Con el movimiento C6 también facilitamos que el negro pueda sacar el alfil de casillas blancas en buenas condiciones. Como vemos, tenemos el juego directo de la escandinava y la robustez o solidez de la defensa caro-can. ¿Qué ventajas nos aporta la defensa caro-escandinava? Lo primero de todo es el desarrollo sencillo de las piezas. Fijémonos que todas las piezas, tras la salida del alfil de casillas blancas, tienen su casilla. Tras alfil F5, el negro lo que va a hacer es sellar las casillas blancas con E6. Vamos a poner, por ejemplo, el movimiento que no es crítico, enroque. Tras, como decimos, E6,
el negro construye una formación de peones en casillas blancas, pero asegurándose de que su alfil ha salido. Entonces no le va a molestar dentro de la cadena. Va a ser un alfil bueno. Todas las demás piezas tienen casillas fáciles o sencillas donde desarrollarse. Por ejemplo, el caballo de B8 va a situarse en la casilla D7. El alfil tiene 3 sitios donde puede ubicarse. Generalmente se colocará en la casilla B4 para poner un ojo sobre el caballo de C3, pero también puede colocarse en la casilla de D6 o incluso en la casilla de E7. Como vemos, el desarrollo del negro es relativamente sencillo, con bastantes posibilidades. Aparte de este desarrollo sencillo de las piezas, tenemos otro factor importante, que es que una vez que hemos sacado las piezas, vamos a poner que juega un par de veces el negro para poner las piezas de este en acción o fuera, y para poder ponernos en el caso, una vez que el negro ha sacado sus piezas, en este caso le hemos robado un par de tiempos al blanco, pero vemos que este puede disponer de los dos enroques, de enroque corto o del enroque largo. Hay que decir también que el blanco también puede disponer de los dos enroques. En este caso lo hemos enrocado del lado corto, pero podríamos haberle habilitado también el enroque largo. Se da la circunstancia de que se pueden producir los 4 tipos de posiciones, que los dos enroquen del mismo lado corto, que los dos enroquen del mismo lado largo, o que haya enroques opuestos, uno largo y otro corto. En general, si buscamos una partida complicada tácticamente, deberemos escoger el enroque del lado contrario al rey blanco. Y si buscamos una partida posicional, deberemos escoger el enroque del mismo lado del blanco. ¿Qué ideas generales vamos a tener en nuestra defensa caro-escandinava, aparte de las que hemos visto? Bueno, una de las ideas generales que ya hemos mencionado, pero que es uno de los leitmotiv o una de las cuestiones importantes de esta defensa, es la posibilidad de que la dama negra tenga un seguro o de que pueda regresar. Generalmente, como hemos puesto, debe ir a la casilla o va a ir a la casilla C7, pero también tras jugadas como alfil de 2 a veces puede buscar otras casillas, como puede ser la casilla B6. Fijémonos que en muchas líneas, no tiene por qué ser en esta, sino esto es un esquema, en muchas líneas la dama de B6 va a poner un ojo sobre B2 y también sobre D4. Ahora bien, recordemos que quizás su casilla natural sea la casilla C7. También es cierto que la dama, aunque el alfil se sitúe en D2, puede permanecer un tiempo más o más tiempo en A5, ya que las descubiertas con el caballo no son ganadoras, no se llevan material. Aparte del alfil a D2, el blanco puede molestar de otras maneras a la dama negra, como ocurre en la escandinava clásica, bien con la subida de los peones A3 o B4, o torre B1 para B4, o con el giro del caballo, caballo E5, caballo C4. Por eso el movimiento C6 nos permite mucha seguridad al habilitar la retirada fácil de la dama. Aparte de esto,
Una de las ideas fundamentales del blanco en toda la caro escandinava es la posibilidad de jugar contra el alfil de casillas blancas del negro. El blanco, en muchas de sus líneas principales, lo que va a hacer es hostigar a ese alfil. ¿Y cómo va a hacer eso? Tiene diversas maneras. Una de las maneras más agresivas es situando su caballo en E5 para golpear o minar a ese alfil con el avance G4. Como veremos en muchas de las líneas principales, esta es una idea que puede resultar muy peligrosa para el negro y deberemos conocer cómo tratarla. Aparte de estos lances del caballo, también existe otra manera de acosar a ese alfil. Por ejemplo, sacando el caballo por E2. Si el alfil se sitúa en F5, lo pueden hostigar con el caballo en G3. Aparte de estos desarrollos de caballo, también se puede mirar al caballo con la normal o con la jugada natural caballo H4, que también pretende el minar o el buscarle problemas a ese alfil. Como vemos, buscarle problemas al alfil de F5 es una de las ideas estratégicas típicas del blanco. Para comprender un poco mejor las posiciones a las que vamos a llegar, debemos mirar la estructura de peones que más o menos va a quedar siempre en la caro escandinava. La estructura de peones es la siguiente. Fijémonos que el blanco tiene un poco más de espacio y el negro tiene una sólida construcción basada en los peones de E6 y de C6. Como vemos, estos peones están aguantando de que el blanco no pueda realizar el avance de 5. Aparte de eso, el negro podría realizar una presión en el peón de 4 a través de la columna semiabierta D. Una casilla importante y que el negro debe vigilar es el puesto avanzado E5. En él normalmente el blanco sitúa un caballo que generalmente es rápidamente cambiado. Fijémonos que tras caballo E5 el negro muchas veces debe cambiarlo. Ese caballo está presionando puntos sensibles y molestando mucho al negro. Por eso debemos vigilar siempre la casilla E5 con un caballo, generalmente el de D7. Tras el cambio de caballo se produce una transformación de la estructura y estará mejor aquel que domine o tenga la facilidad para dominar la columna D. En esta nueva estructura debemos vigilar bien otro punto, el punto D6, donde deberemos asegurarnos de que no se nos cuele una pieza del blanco. Como vemos, la estructura típica le ofrece al blanco una ventaja de espacio, pero al negro le ofrece una robustez, una solidez, digamos, que le asegura un buen medio juego. Hablando del medio juego o de finales típicos, es muy normal que se acabe o que acabemos en posiciones donde nosotros tengamos un caballo y el blanco un alfil, porque en muchas de las líneas lo que va a pasar es que cambiaremos o bien el alfil de casillas negras por el caballo de C3 o bien el blanco nos cambiará nuestro alfil de F5 de una manera u otra.
entonces acabaremos en un desequilibrio de caballo contra alfil. Debemos saber lo que hacer en esos desequilibrios. El desequilibrio típico puede ser o bien este o bien con el alfil de casillas blancas. Para nosotros, jugadores de negras, es mejor que el blanco se quede con el alfil de casillas negras, porque este alfil es el malo, tropieza con el peón de D4. Lo que debemos saber es que en la lucha contra el alfil no debemos buscar abrir la posición, sino todo lo contrario. Lo que debemos hacer es construirle al caballo garitas o puestos centralizados. ¿Eso cómo lo lograremos? Pues muchas veces realizaremos el avance B5. Fijémonos cómo esto se ha producido en varias partidas. Tomemos estas como ejemplo. Fijémonos cómo Walsh, uno de los grandes maestros que ha empleado en un mayor número de veces la defensa caro-escandinava, no se esfuerza en realizar el avance C5, porque ese avance lo que haría es que el alfil negro cobrara vida. Lo que hace es presionar en el punto D4, como hemos visto en las ideas generales, y expandirse en el flanco de dama, pero construyéndole una casilla o garita al caballo. Con esto se asegura la igualdad. Veamos otro ejemplo para que nos quede esto claro. En este caso es contra, en este caso es Hodgson. Y fijémonos cómo ofrece el cambio de damas y nuevamente no se esfuerza ni por hacer ni C5 ni E5, sino que le construye o le habilita la casilla D5 a su caballo. Contra el alfil de casillas blancas es un poco distinto. El alfil es un poquito, como decíamos, un poco mejor que el de casillas negras para el blanco, pero nuevamente el negro tampoco tiene por qué estar peor. El caballo tiene casillas por las que circular y la sólida formación defensiva del peón en C6 y E6 le asegura una partida aceptable. Fijémonos cómo en este ejemplo el caballo negro revolotea por todas las casillas sin ningún pudor. Con esto queremos ilustrar que muchas veces nos vamos a encontrar jugando con un caballo contra un alfil si jugamos la caro-escandinava. Debemos pensar en habilitarle garitas al caballo, sobre todo la de D5. Para ello admitimos el movimiento B5. Como vemos, la defensa caro-escandinava coge lo mejor de dos grandes defensas: el juego directo de la escandinava y la robustez o solidez de la caro-can. La defensa caro-escandinava nos ofrece un desarrollo sencillo, rápido y fácil. Eso sí, muchas veces deberemos vigilar a nuestro alfil de F5, porque el blanco se va a dedicar a hostigarlo o a molestarlo. También deberemos mirar para la casilla E5 e intentar que el blanco no sitúe sobre todo un caballo bien en esa casilla. Tendremos la flexibilidad de poder enrocar para el lado largo o para el lado corto, según lo requiera la situación. Y muchas veces nos vamos a encontrar jugando posiciones donde tendremos un caballo contra un alfil, con posiciones semicerradas. Si eso nos gusta, la defensa caro-escandinava es nuestra defensa. Hola a todos, les saluda el gran maestro Damián Lemos. Primero espero que hayan podido disfrutar del video. Si quieren recibir más videos de nosotros, pueden simplemente suscribirse haciendo clic en el botón de abajo.
También les recomiendo que se suscriban a mi curso gratis por email, donde voy a compartir con ustedes los 10 secretos para dominar como un gran maestro. Compartiré esos detalles que yo mismo utilicé para llegar al título de GM, cómo atacar, cómo defenderse, cómo pensar en el medio juego, cómo elaborar un repertorio de aperturas, y todo esto sin memorización ni sin libros tan complicados. Así que pueden suscribirse en la barra que tenemos aquí en la derecha y les prometo que no se van a arrepentir. Los saluda Damián de clasesdeajedrez.net y los voy a estar viendo en mis próximos videos. Gracias.